¿Alguien la oyó? Sí. ¿Qué significa para ti esa expresión de que lo bueno se hace esperar? Esa expresión nos dice que si nosotros somos pacientes, vamos a ser recompensados con algo bueno. Vamos a ser recompensados con algo valioso. El Salmo 27 dice: aguarda en Jehová, aliéntese y esfuércese tu corazón, aguarda en Jehová. Amén. Y Santiago, en su capítulo 5, nos recuerda que la paciencia del creyente es similar a la paciencia que tiene el agricultor esperando su cosecha. A mí esta expresión me habla poderosamente de tres cosas. A mí esta expresión me dice que el tiempo que nosotros esperamos vamos a ser glorificados y vamos a ser probados. A mí esta expresión me dice: cuidado con la impaciencia. Cuidado con la impaciencia, porque la impaciencia nos puede hacer que nos perdamos una bendición que viene de camino o un favor que ya tenemos. Y la tercera cosa que a mí esta expresión me dice es que los tiempos de Dios no siempre van a coincidir con nuestros tiempos. Así que, hermano, sé paciente, pero no confunda la paciencia con la complacencia. Hubo un poeta llamado Rumi que dice: la paciencia no es sentarse a esperar. La paciencia es prever. La paciencia es mirar la espina, pero ver detrás la rosa. La paciencia es ver la oscuridad, pero saber que después viene el amanecer. Así que debemos de ser pacientes. Hay una historia, y esta historia habla sobre un relojero. Este relojero tenía un taller en un pueblo pequeño. Todo el mundo conocía a este relojero. Él arreglaba relojes de todo tipo. Relojes de muñeca, relojes de pared, relojes de bolsillo. Pero en su taller había una mesa pequeñita. Y esa mesa estaba llena de polvo. Y encima de esa mesa había un reloj, cubierto de polvo también. Parecía oxidado del paso del tiempo. La gente que llegaba a su taller se preguntaba: ¿por qué tiene ahí ese reloj lleno de polvo? Un día su nieto entró al taller y le preguntó: abuelo, ¿por qué tú sigues guardando ahí ese reloj? Si ese reloj ni siquiera te da la hora. Y el relojero, sonriendo, pero sin dejar de trabajar, lo miró y le dijo: escucha, hijo, ese reloj aún tiene su latido. Ese reloj aún tiene dentro su tic-tac. Ese reloj solamente está esperando su momento de ser restaurado. Ese reloj solo necesita la aguja para volver a marcar la hora, para volver a ser útil, para volver a tener un propósito. Ese niño salió de allí diciendo: mi abuelo está loco. Si ese reloj no tiene aguja, ¿cómo va a dar ese reloj la hora? Pero llegó el momento en el que ese relojero se sentó en esa mesa y la limpió. No quedó ni una mota de polvo allí. Y se puso delante de ese reloj. Él lo desmontó por completo y empezó a poner aceite sobre cada pieza. Y empezó a montar una pieza detrás de la otra. Todo de una manera quirúrgica. Y cuando lo hubo montado, en un bolsillo pequeñito tenía una llave. Y con esa llave abrió un cajón. Y de ese cajón sacó lo que parecía un papelito. Y en ese papelito había una llave. Y con la llave abrió otro cajón. Y de allí sacó otro papel. Y de ese papel salían unas agujas. Y estas agujas no eran unas agujas cualquiera. Eran unas agujas de oro. Y se las puso. Y de repente el reloj empezó. Tic-tac, 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 tic-tac. Ahora ese reloj marcaba la hora. Ahora ese reloj volvía a ser útil. Ahora era el reloj más lindo de aquella relojería. Y yo quiero hablarte, hermano. Si tú hoy has venido aquí como ese reloj, si tú te crees que la vida te ha aparcado en una esquina, si tú te encuentras lleno de polvo de esperar, oxidado del dolor, si tú te crees que ya no marcas nada, hoy el relojero del cielo
cielo quiere hablar contigo. El alfarero del universo va a hablar contigo. El que habló para los huesos secos volvieron a la vida. Va a hablar contigo y te dice: yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de ti. Yo tengo tus agujas. Yo voy a poner tus agujas. Y va a ser este año. Recuerda, este año 2025. Él viene con tu aguja. Y tú vas a volver a ser útil. Y tú vas a volver a marcar la hora del cielo. Y tú vas a volver a ser parte del movimiento del reino. Y tú vas a recuperar el tiempo perdido. Porque Él no se ha olvidado de ti.